En el campo de la investigación, son pocos los colombianos que sobresalen en el plano internacional. Desde los años 50, Orlando Falsborda es uno de los científicos que ha hecho presencia en los foros y publicaciones internacionales. De su prolífica obra académica se han dicho muchas cosas, y son varios artículos e inclusive libros sobre su obra ininterrumpida desde 1953. Son más de 50 años de vida profesional que muy pocas personas pueden mostrar, y que inicia con un primer artículo sobre la evolución del vestido campesino, y una trilogía de artículos sobre una de sus obsesiones, el problema de la tierra. Con la lectura de la exposición de motivos por los cuales la Escuela de Ciencias Sociales solicita a los consejos superior y académico otorgar al doctor Orlando Falsborda el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales, texto publicado en la revista Historia de la Educación Latinoamericana del año 2009, damos inicio a la comprensión de uno de los autores más prolíficos sobre la investigación, acción participativa en Latinoamérica y en el planeta entero. Él es Orlando Falsborda. Podríamos hacer una periodización de su obra en 4 grandes etapas. La primera, la fundamentación teórica de 1953 a 1962. La segunda, la ruptura de los paradigmas positivistas, desde 1962 a 1968. La tercera, de la conciencia transformadora al compromiso revolucionario, es decir, de 1968 a 1978. La cuarta, la investigación-acción participativa y la ciencia al servicio del cambio y la emancipación de los sujetos investigados, de 1978 a 1991. Y la quinta, la revolución democrática y reordenamiento de la nación, de 1991 hasta los días de su muerte. De la primera época, sus trabajos más significativos fueron Campesinos de los Andes, de 1955, su tesis magistral en la Minnesota University y El hombre y la tierra, en Boyacá. Su disertación doctoral en la Universidad de Florida, en 1957, recibidos con rotundo éxito en los círculos académicos. Inició su camino simultáneamente como político, en calidad de concejal del municipio de Chocontá, mientras hacía su trabajo de campo. Inquieto por la ruptura de los tejidos sociales y las migraciones hacia las ciudades, contribuyó con sus estudios a la transformación de las juntas de mejoras tradicionales de las ciudades y los directorios veredales y juntas de vecinos en las modernas juntas de acción comunal que ayudó a difundir desde la recientemente fundada también por él primera Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, donde trabajó con Camilo Torres, con Eduardo Umaña Luna y con Monseñor Germán Guzmán, con quienes constituyeron la Comisión para el Estudio de las Causas de la Violencia, especie de comisión de la verdad de nuestras épocas. De la tormenta social y política conocida como la denominada violencia, la violencia, de cuyo trabajo se publicaron los 2 tomos del libro más polémico de la historia del siglo XX en el país. En 1964, lleno del optimismo que caracterizó esa década, fundó uno de los primeros posgrados en Colombia, el PLEDES, en tanto que las contradicciones intelectuales se agudizaban, lo que hace que esta rica experiencia fenezca en 1969. Esta circunstancia adversa desata una ruptura epistemológica. Con el positivismo sociológico de su primera juventud, enfrentado a la escuela pontificia fundada en 1960, por lo que luego sería su esposa de toda la vida, la primera y por casi una década única mujer socióloga en Colombia, María Cristina Salazar, por las prevenciones que desataba su convicción y su condición de no católico, y por su participación en la comisión y en el libro, tuvo un primer acercamiento a través de este grupo de sociólogos católicos que incluía a Camilo Torres, con la experiencia indirecta de los sacerdotes obreros de París y con la teología de la liberación, que a su vez lo colocó de frente a las efervescientes tesis del marxismo sesentino, cuyas polémicas, no pocas veces intolerantes y sectarias, le hicieron abandonar en 1968 la universidad durante 18 años. Como diría él, entre comillas, para volver a pensar la sociología. Lejos del ambiente metafísico de los debates interminables, la poca investigación y de cara a las urgencias del país real. La muerte en el monte de Camilo, luego la del Che,
transformaría la experiencia existencial de sus contertulios académicos. Cierra esta etapa y abre una nueva, su libro, entre comillas, Las revoluciones inconclusas en América Latina, que es la culminación de su reflexión sobre la violencia, y se abría la puerta hacia, entre comillas, la subversión y cambio social, otro de sus textos de 1968, que demostró su capacidad de autocrítica, pues era la edición corregida de la, entre comillas, subversión en Colombia, de 1968. Libro que había sido muy criticado en círculos académicos. Rotó el encanto del Frente Nacional, quebrada la ilusión de una reforma agraria que conoció por dentro, pues asistía con Camilo Torres a la junta del INCORA. Se refugió en los jardines interiores de su familia recién formada, con María Cristina Salazar. Comenzaba una vida nueva con la experiencia de Ginebra, entre 1968 y 1970. A su regreso, monta dos herramientas organizativas que se convierten en su laboratorio social: el grupo de investigadores La Rosca y la editorial Punta de Lanza, y una fuerte esperanza en América Latina que se va a reflejar en sus reflexiones epistemológicas sobre ciencia propia y colonialismo intelectual, que abre la publicación de 5 trabajos en 1970. La crítica al reformismo, el cooperativismo, la educación y la organización popular y otros temas que están estrechamente ligados a los problemas agrarios y a las luchas y a la educación popular. Etapa que llega a su punto culminante con el Simposio Mundial de Cartagena, donde publicaría el trabajo que se considera fundador de los principios epistemológicos de la investigación-acción participativa. Entre comillas, por la praxis. Cómo investigar la realidad para transformarla. Y otros trabajos de importantes académicos del mundo que fueron traducidos a varios idiomas y que a partir de 1978 se podría decir fundan una corriente de investigación social. A partir de entonces, radicaliza su crítica al capitalismo subdesarrollado e inicia la prueba de fuego para sus nuevas teorías, la obra de largo aliento de investigación en el terreno, entre comillas, la historia doble de la costa, con su experimento bibliográfico y vanguardista, revolucionar hasta la forma de escribir, de manera doble, como lo reseña el investigador Gonzalo Cataño. Abro comillas. Falsborda quiso innovar no solo en el método de investigación, sino también en el método de exposición. Como las vanguardias literarias de América Latina de hoy en día, que buscan destruir el relato mezclando los más diversos géneros y manifestaciones artísticas, música, pintura, poesía y prosa, a fin de resaltar las sensaciones de ritmo, espacio y tiempo. Falsborda quiere superar el tradicional informe sociológico. Para ello, ha adoptado una exposición a 2 voces. Una, la de la página izquierda, anecdótica, coloquial y descriptiva. Y la otra, la de la derecha seria, documental, teórica, conceptual y metodológica. La primera es sostenida generalmente por personas vivas, con los cuales el autor está dialogando, mientras que la segunda presenta las fuentes y las explicaciones de los procesos sociales que son objeto del cuento y de la anécdota. Esto produce en el lector la impresión de un contrapunto, donde las voces del presente y del pasado establecen un diálogo que nunca parece acabar. Y como en los textos de mediados de la década de los 70, la profusión de fotografías, dibujos y mapas que ilustran el cuarteto recrean una vez más la fuerza de una cultura que a fines del siglo XX se niega a desaparecer ante la impetuosa e impetuosidad del mundo urbano industrial. Cierro comillas. Esto en palabras de Gonzalo Cataño. Así, produce los 4 tomos de esta importante obra publicada entre 1979 y 1986. Desde 1985, cuando regresa como profesor fundador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, donde es actualmente profesor. Reitero que este es un texto donde se plantea honoris causa para el maestro Orlando Falsborda, del año 2009. Por tanto, si hablamos en la actualidad, donde era profesor emérito, tiene una amplia producción. En 1991 fue elegido a la Asamblea Nacional Constituyente, donde sus ideas fueron motor y ejemplo del pensamiento democrático, a través de numerosas propuestas que quedaron plasmadas en la nueva Constitución. Ha recibido el premio Kerensky de la Socialdemocracia Europea en 1983, el Paul Hoffman
de las Naciones Unidas en 1984, ambos premios como reconocimientos a su trabajo por los derechos humanos. Un saludo especial a quienes les interesan las teorías críticas, la sustentabilidad y las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt. Para continuar con esta serie sobre investigación, acción participativa, hemos leído inicialmente la exposición de motivos por los cuales la Escuela de Ciencias Sociales solicita a los Consejos Superior y Académico otorgar al doctor Orlando Falsborda el título de doctor honoris causa en Ciencias Sociales. Texto publicado por la revista Historia de la Educación Latinoamericana del año 2009, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Lectura que hacemos con fines académicos. Esta lectura nos permite abordar al maestro Orlando Falsborda desde su mirada sobre esta ruptura epistemológica, metodológica, ontológica y ética frente a la investigación social. Preludio que nos permite abordar el texto, la situación actual y las perspectivas de la investigación-acción participativa en el mundo. Texto de 1989 que hizo con Anisur Rahman. Bueno, les invito a que se sirvan un café, a que se acomoden y a que abordemos este texto para comprender una de las posturas más fascinantes sobre la investigación-acción participativa en el planeta Tierra, que se ha desarrollado en Colombia por el maestro Orlando Falsborda. A él, donde se encuentre en el universo, un agradecimiento enorme. La situación actual y las perspectivas de la investigación-acción participativa en el mundo, por Orlando Falsborda y Anisur Rahman. Texto que examina la situación de la investigación-acción participativa en el planeta, en colaboración con autores de América Latina, África, Asia y Norteamérica. Publicado por APS Express en 1991, Londres, Nueva York. En el artículo se presenta un rápido recorrido de la investigación-acción participativa desde los años 70, sus puntos de partida, sus etapas, su relación, cooptación y convergencia con distintas escuelas de las ciencias sociales, la superación de enfoques anteriores, como el de la escuela psicológica de Lewin, y las tareas esenciales que la ciencia social puede lograr en cuanto a la transformación social, mediante el fortalecimiento de nuevos movimientos sociales y de la sociedad civil. Para iniciar, tengamos un punto de partida. Hace casi 20 años, se hicieron en varios países del tercer mundo las primeras tentativas de lo que hoy se llama investigación, acción participativa, IAP. Nuevamente una aclaración, esta es una obra culmen publicada por el maestro Orlando Falsborda y Anisur Rahman en el año 1991 y hace referencia a la década de los 70. La sigla IAP o Investigación Acción Participativa se usa en América Latina. Para otros escenarios, por ejemplo, acción participación en la investigación. Se ha adoptado no solo en los países de habla inglesa, sino también en el norte y en el centro de Europa. Por ejemplo, pesquisa participante en Brasil, ricerca participative y otras formas de denominación en el planeta. En nuestra opinión, no hay en estas denominaciones diferencias significativas. No las hay especialmente entre la IAP y la investigación participativa, pero es preferible, como en la IAP, especificar el componente de la acción, puesto que deseamos hacer comprender que se trata de una investigación-acción que es participativa y una investigación que se funde con la acción para transformar la realidad. De ahí también nuestras diferencias con la vieja línea de procedimiento de la investigación-acción propuesta por Kurt Lewin en Estados Unidos, con otros propósitos y valores, movimiento que, según parece, ha llegado a un punto muerto intelectual. Asimismo, señalamos nuestras convergencias de la limitada intervención sociológica de Alain Touraine y de la antropología de la acción de Saul Tax y otras escuelas que no pasan de la técnica del muy objetivo y algo distanciado observador participante. Vivencia en un neologismo español introducido por el filósofo José Ortega y Gasset,
al adoptar la palabra experiencia de la literatura existencialista alemana en la primera mitad del siglo XX. En inglés, vida experiencial es una forma común, pero aproximativa. En realidad, el concepto abarca un sentido más amplio, pues según este, una persona no llega a la realización de su ser en las actividades de su interior, en su yo, sino que la encuentra en la osmótica, es decir, en la condición de ser otro, que es de la naturaleza y en toda la extensión de la sociedad, así como en el proceso de aprender con el corazón, además que con el cerebro. Quienes tuvimos en los primeros años de los 70 el privilegio de tomar parte de esta vivencia cultural, política y científica, tratamos de actuar ante la situación tétrica de nuestras sociedades, la excesiva especialización y vacuidad de la vida académica y las prácticas sectarias y verticales de un gran sector de la izquierda revolucionaria. Pensamos que eran necesarias y urgentes las transformaciones radicales en la sociedad y en el uso de los conocimientos científicos, los cuales, por lo general, se habían quedado en la época newtoniana. Para empezar, nos decidimos a buscar soluciones, dedicándonos al estudio activo de la situación de la gente, que ha sido la víctima principal de los sistemas dominantes y de las llamadas políticas de desarrollo, es decir, las comunidades pobres en áreas rurales. Por tanto, abordemos la idea de la investigación militante. Hasta el año de 1977, aproximadamente, nuestro trabajo inicial se caracterizó por la tendencia activista y un tanto antiprofesional, abandonando algunos de nuestros cargos universitarios. De ahí la importancia dada a técnicas innovadoras de investigación en el terreno, tales como la intervención social y la investigación militante, que contemplaban una organización de partido político. Además, aplicamos la concientización de Paulo Freire, como también el compromiso y la inserción en el proceso social. Encontramos inspiración en el marxismo talmúdico, que por entonces estaba en boga. Nuestra disposición de ánimo y nuestras lealtades se oponían en forma decidida a las instituciones establecidas. Por ejemplo, gobiernos, partidos políticos tradicionales, iglesias, la universidad anquilosada. De tal modo que se pueden considerar aquellos años como la fase iconoclasta de nuestros trabajos. No obstante, asomaron ciertas constantes que habían de acompañarnos a lo largo de los periodos subsiguientes hasta hoy. Entre ellas están el énfasis en puntos de vista holísticos, integrados y en métodos cualitativos de análisis. El activismo y el dogmatismo de ese primer periodo fueron reemplazados por la reflexión, sin que perdiéramos nuestro impulso en el trabajo de campo. Esta búsqueda del equilibrio se evidenció de manera notable en el Simposio Mundial sobre Investigación-Acción celebrado en Cartagena, Colombia, en abril de 1977, con el auspicio de organizaciones de la sociedad civil colombianas y algunas entidades nacionales e internacionales. Además de a Marx, se destacó en ese encuentro lo mismo que en posteriores ocasiones similares a Antonio Gramsci como importante guía teórico. De Gramsci tomamos, entre otros elementos, su categoría del intelectual orgánico, por la cual aprendimos a reinterpretar la teoría leninista de la vanguardia. Comprendimos que para los agentes externos se incorporasen en una vanguardia orgánica, deberían establecer con el pueblo una relación horizontal, una relación verdaderamente dialógica, sin presunción de conciencia avanzada, involucrarse en las luchas populares y estar dispuestos a modificar las propias concepciones ideológicas mediante una interacción con esas luchas. Además, tales líderes orgánicos deberían estar dispuestos a rendir cuentas a los grupos de base en todas las formas genuinamente democráticas y participativas. ¿Pero qué significa participación, democracia y pluralismo para este sistema? No es nuevo, claro está. El interés es una participación social, política y económica como elemento de democracia. Ya Adam Smith, en su definición de equidad, hablaba de la participación en el sentido de compartir el producto del trabajo social. Esta definición, suplida luego por ideas de Proudhon y Mill y por ensayos escritos de Tolstoy y el príncipe Kropotkin, nos permite ver las crasas deficiencias ideológicas de los teóricos liberales, las de las burocracias internacionales de guantes profilácticos y las de los despóticos hombres de Estado contemporáneos que se atreven a designar sus movilizaciones y políticas represivas como participativas.
Pero nosotros no podíamos contentarnos con proponer solamente una participación equitativa en el producto social. Si el poder original básico para crear ese producto, es decir, ejercer la iniciativa, no fuera compartido también en forma equitativa, todo lo cual imponía la necesidad lógica de definir cada vez que se quería decir con el concepto central de participación y con sus elementos concomitantes y en cuáles contextos. Por consiguiente, en este periodo de autorreflexión descubrimos la necesidad de la transparencia en nuestras exposiciones y en nuestros actos. Insistimos en ella en toda proposición teórica sobre participación, democracia y pluralismo. Estas tesis orientaron nuestras labores. Empezamos a comprender que la investigación-acción participativa no era tan solo una metodología de investigación, con el fin de desarrollar modelos simétricos, sujeto-sujeto, y contraopresivos de la vida social, económica y política, sino también una expresión del activismo social. Llevaba implícito un compromiso ideológico para contribuir a la praxis colectiva del pueblo. Resultó esto ser también, desde luego, la praxis de los propios activistas, los investigadores de la IAP, de la investigación-acción participativa. Toda vez que la vida de cada persona es, de manera formal o informal, una suerte de praxis. Pero el apoyo a los colectivos populares y a su praxis sistemática llegó a ser, como lo es todavía, un objetivo principal de la investigación-acción participativa, hasta el punto de proponernos crear una orientación interdisciplinaria denominada praxeología, o sea, la ciencia de la praxis. Esto retomado de Connor, 1987. El traducir tales ideas a la práctica y viceversa llegó a ser la tarea de varios colegas en muchas partes del mundo. El grupo Bomi Sena, de la India, los ya fallecidos Andrew Pearce y Anton Schutter, Gustavo Esteva, Rodolfo Stavenhagen, Lourdes Arizpe, Luis López Llera en México, Vandana Chiva, Walter Fernández, Rajesh Tandon, Chet Dutta Slep en la India, Tilakagna y Winaraja en Sri Lanka, Jas Tandon en Uganda, Kemal Mustafa en Tanzania, Marja Lisa Swan en Finlandia, Guy Le Boterf en Nicaragua y Francia, Ton de Wip Vera Grien en Perú, Joan Bosco Pinto, Joao Francisco de Sousa, Carlos Rodríguez Brandao, Hugo Lobisolo en Brasil, Gustavo de Rus, Álvaro Velasco, John Jairo Cárdenas, Ernesto Parra, León Samos en Colombia, Harold Swiner y Anders Rubisk en Suecia, Xavier Alboy y Silvia Rivera en Bolivia, Heinz Moser y Helmut Onauer en Alemania y Austria, Bud Hall en Canadá, Sinteviso en Zimbabue, Mari Rallis en Filipinas, John Gaventa, Manuel Rosenthal, Thompson en América del Norte, Jan Bries y Thor Erasmi en Holanda, Francisco Biogrossi y Marcela Gajardo en Chile, Ricardo Cetrulo en Uruguay, Isabel Hernández en Argentina, Paul Oquis, Carlos Núñez, Raúl Leis, Oscar Jara y Malena de Montis en Centroamérica, y muchos otros más. Para poderlos conocer, se remiten las bibliografías de Orlando Falsborda de 1987 y 1988. Algunas instituciones como la Oficina Internacional del Trabajo, el Instituto de Naciones Unidas de Investigaciones para el Desarrollo Social, el Consejo Internacional de Educación de Adultos y la Sociedad de Desarrollo Internacional hicieron contribuciones a nuestro movimiento. En 1982 hubo una primera presentación formal de nuestro tema en los círculos académicos durante el 10º Congreso Mundial de Sociología, en la Ciudad de México, Ramán, 1985. A consecuencia de ello y de la etapa reflexiva anterior, así como del impacto de los procesos de la vida real, la investigación-acción participativa logró establecer hasta cierto punto su identidad y avanzó más allá, desde las restringidas cuestiones comunitarias, campesinas y locales, hasta los más amplios complejos problemas urbanos, económicos y regionales. De especial interés resultaron las esperanzas y perspectivas de los movimientos sociales y políticos independientes. Muy rara vez nos relacionamos con partidos políticos establecidos, que esperaban de nosotros apoyo teórico y sistemático. ¿Cuál fue el intercambio de conocimientos? Los investigadores de la investigación-acción participativa nos pusimos entonces a emplear el método comparativo. ¿Entre quiénes? Nicaragua, México, Colombia. Esto lo podemos encontrar en Falsborda, 1988.
y extender nuestra atención a campos como la medicina, la economía, la planificación, la historia, la teología de la liberación, la filosofía, la antropología, la sociología y el trabajo social, agudizando esta atención a veces con discusiones tangenciales. Se comprendió mejor el sentido del conocimiento como poder. Sentimos la necesidad de intercambiar información en talleres y seminarios y descubrimos la necesidad de preparar un nuevo tipo de activistas sociales. Se ensayó la coordinación internacional entre nosotros en varios lugares, es decir, entre Santiago de Chile, México, Nueva Delhi, Colombo, Roma, etc. Y se puso en operación un grupo internacional de iniciativas de base en 1986. Hubo en años recientes una pausada clarificación de ideas y procedimientos, inclusive una discusión epistemológica sobre vínculos y fines. Este fue, por lo mismo, un periodo de expansión. La investigación-acción participativa dio más pruebas de madurez intelectual y práctica a medida que llegaban noticias del trabajo en terreno y se acumulaban publicaciones en varios idiomas sobre realizaciones incuestionables en el recobro de fincas rurales, de modo sangriento muchas veces por desgracia, en las formas de atender la salud pública, combinadas con la medicina popular, en la educación crítica, más allá de la concientización, en el control de la tecnología adoptada entre los campesinos, en el estímulo de la liberación femenina, en el apoyo popular y a la música de protesta, a actividades constructivas de la juventud, a cooperativas de pescadores, a comunidades cristianas de base, etc. Este trabajo, naturalmente, resultó tentador como alternativa para aquellas organizaciones de la sociedad civil y otras agencias que venían desde hacía varias décadas haciendo proyectos de desarrollo paralelos, especialmente en desarrollo comunitario, cooperativismo, educación vocacional y de adultos y extensión agrícola, pero sin resultados convincentes. Así fue como las miradas, antes escépticas y desdeñosas, se dirigieron cada vez más a las experiencias de la investigación-acción participativa. Aumentaron las críticas a las ideologías de la modernización y el desarrollo. En esto podemos encontrar, por ejemplo, esfuerzos de Escobar en 1987 y posteriores. Se generalizó una mayor comprensión y se abrió camino para los movimientos favorables a una posible cooptación de parte del Estado, así como para una convergencia con los colegas que, comprendiendo nuestros postulados, hubieran tomado puntos de salida diferentes. A medida que nuestro enfoque fue adquiriendo respetabilidad, muchos funcionarios e investigadores empezaron a dar a entender que practicaban la investigación-acción participativa, cuando en verdad hacían cosas distintas. Esto fue para nosotros un reto que nos incitó a puntualizar todavía más los conceptos, de modo que no hubiera confusión. Además, quisimos construir defensas contra la cooptación. Es importante tener en cuenta el hecho de que este proceso de cooptación está hasta ahora bien desarrollado y que también una convergencia teórica y metodológica con la investigación-acción participativa haya avanzado, si bien algunas veces sin una completa comprensión de la fusión de conceptos y procedimientos. Estos signos tienen para la investigación-acción participativa múltiples consecuencias, de las cuales debemos ser muy conscientes quienes a ella nos dedicamos. Dejemos por el momento de pensar que hemos ganado una justificada victoria sobre los sistemas dominantes de pensamiento y de política, y reconozcamos más bien que en esto hay peligros para la supervivencia de los ideales originales de la investigación-acción participativa. Claro que estos signos llevan también a modificar nuestra visión de este tipo de investigación al colocarla en una perspectiva histórica más amplia y mirar más allá de sus actuales contornos. Por tanto, pensémosla como una filosofía de la vida. Esperamos que las últimas contribuciones sirvan para examinar constructivamente estas tendencias, de modo que podamos avanzar hacia el futuro con el ánimo de reforzar nuestro propósito original y reavivar nuestras primeras decisiones críticas. No debemos arrepentirnos de nuestra etapa iconoclasta original. Puede ser útil recordar las dificultades iniciales de René Descartes en la Universidad de Leiden, cuando propuso su método, habiéndolo escrito no en latín, sino en francés, como un desafío a la rígida tradición académica, al punto de tener que abandonar su puesto por ser acusado de anabaptista. Lo que los victorianos cartesianos hicieron después con ese método es otro asunto, aunque nos interesa igualmente. Volviendo al texto, y conviene, en este momento de desafío, que recordemos, tanto nosotros como los demás, que se adopta una decisión u opción existencial, más bien permanente, cuando uno decide vivir y trabajar con la investigación-acción participativa. Nuestro propósito no ha sido ni es el de fabricar un producto terminado, hacer un fácil anteproyecto totalmente definido y proponer una panacea. Recordemos que la investigación-acción participativa, a la vez que hace hincapié en una rigurosa búsqueda de conocimientos,
es un proceso abierto de vida y de trabajo, una vivencia, una progresiva evolución hacia una transformación total y estructural de la sociedad y de la cultura, con objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes. Es un proceso que requiere un compromiso, una postura ética y persistencia en todos los niveles. En fin, es una filosofía de la vida, en la misma medida en que es un método. Esta opción o decisión filosófica, ética y metodológica es una tarea permanente y debe entenderse y hacerse más general. Un investigador activista comprometido no va a desear, ni ahora ni en el futuro, ayudar a las élites y a las clases oligarcas que han acumulado poder y conocimiento con un irresponsable espíritu de corta visión y craso egoísmo. Ellas mismas saben que han administrado mal ese conocimiento y ese poder, que podrían haber favorecido a la sociedad, a la cultura y a la naturaleza, puesto que han preferido inventar e impulsar estructuras explotadoras y opresivas. Por tanto, obviamente, una tarea principal para la investigación acción participativa, ahora, en el futuro, es aumentar no solo el poder de la gente común y corriente y de las clases subordinadas, debidamente ilustradas, sino también su control sobre el proceso de producción de conocimiento, así como el almacenamiento y uso de ellos. Todo con el fin de romper y o transformar el actual monopolio de la ciencia y la cultura, detentado por grupos elitistas opresores. Para ver esto, se sugiere a Rathman, 1985, y a Hall, de 1978. Avancemos con la idea de la cooptación y la convergencia. Es posible vislumbrar con claridad los síntomas de cooptación con la investigación-acción participativa. Así, por ejemplo, muchas universidades, varias en Europa y en Norteamérica, ofrecen ahora seminarios y talleres como sustitutos de los cursos tradicionales de ciencia aplicada, en los que se presenta erróneamente, a nuestro juicio, una separación entre la teoría y la práctica. Varios colegas han retornado a la carrera académica, incluso uno de los coautores. Prestigiosos periódicos profesionales han publicado artículos, como por ejemplo Falsborda 1987 o Rathman 1987, sobre la evaluación de este tipo de estudios y su aplicación en la sociología internacional. Los congresos mundiales de la actual evaluación más reciente de la sociología rural, la antropología, el trabajo social y americanistas han incluido discusiones y foros sobre la investigación-acción participativa. Con extraordinaria concurrencia, muchos gobiernos han nombrado investigadores formados en la investigación-acción participativa y han permitido algunas experimentaciones internas al respecto. Las agencias de la Organización de Naciones Unidas han reconocido a la investigación-acción participativa como alternativa viable, aunque esta es un desafío a sus ya tradicionales prácticas de donaciones, entregas de recursos y expertos técnicos. Y muchas organizaciones de la sociedad civil están buscando apoyar a través de la investigación-acción participativa los modos más decisivos de acción de los grupos, con el fin de superar el paternalismo que fomenta una sumisa dependencia y se constituye en un estorbo para el trabajo de todos. Estas entidades han hecho frente al reto adoptado conceptos modulares, tales como orientación participativa, o han empleado adjetivos como integrado, sostenible o autosuficiente para describir lo que ahora llaman desarrollo participativo. Desde luego, no todo lo que estas instituciones llaman participativo es todavía auténtico, según nuestra definición ontológica. Y por esta causa, se ha producido mucha confusión. Por consiguiente, la filosofía particular de la investigación-acción participativa siempre debe ser recalcada para contrarrestar tan erróneas asimilaciones. Así, la opinión de las comunidades reales involucradas en la acción, consideradas como grupos de referencia, debiera ser definitiva para comparar resultados y realizar evaluaciones en forma independiente de los criterios estadísticos, como la consistencia interna, y ya que la utilización de la IAP, investigación-acción participativa a gran escala, y sobre los principios que abren paso al poder popular, suscita muchas veces represión por parte de los intereses creados y de los gobiernos. Esta puede también suministrar razones prácticas e ideológicas para organizar la autodefensa de las comunidades y la contraviolencia por la justicia. Son esos también criterios valorativos igualmente válidos. En situaciones tan conflictivas, la prudencia, las coaliciones y el diálogo con las instituciones pueden dar buenos resultados, si se actúa dentro de los márgenes de tolerancia de ellas al ejercer el implícito derecho a la subversión moral. Los practicantes de la investigación-acción participativa pueden, de este modo, efectuar una contrapenetración de las instituciones establecidas y poner en práctica
la cooptación al revés. De esta forma, comprendamos otras escuelas convergentes con la IA. Existen casos de convergencia intelectual de diversas escuelas hacia la investigación-acción participativa, que merecen ser mencionados. Entre ellos está la Escuela de Educación Crítica, que ha venido desarrollando nuevas teorías tales como las de Iván Illich y Paulo Freire, muchas veces con expresiones sociales importantes. Por ejemplo, aprendizaje global en Canadá. Otro caso de convergencia intelectual es el examen de experiencia de base, emprendido por economistas a fin de adelantar colectivamente. Aquí podemos soportarnos en Hirschman en 1984 o en Manfred Massniff de 1986. Y otro, la incorporación de principios de participación en la planificación socioeconómica. Los antropólogos han revisado ciertos aspectos de la vida agrícola y acudido a una antropología social de apoyo. Podemos encontrar, por ejemplo, a Colombres, de 1982, o a Hernández, de 1987. Algunos historiadores han reivindicado las versiones populares de los acontecimientos y tomado en cuenta a los pueblos sin historia. Los etnólogos se están acercando a las culturas nativas y locales con un esquema de referencia participativo, llegando así más allá de Sol Tax, o de Levi-Strauss, o de Lewis. Esto lo podemos encontrar en Stavenhagen, 1986, o en Bonfil Batalla, 1981. Asimismo, los sociólogos rurales están reavivando la orientación a la problemática social en su disciplina, como fue a principio del decenio de 1920, y de esta manera se ha producido un acercamiento a la investigación-acción participativa. Por eso, se están valorando aportes de investigadores veteranos, como Batten, con su concepto procedimiento no direccional, o Irwin Sanders, con su concepto exploración social, o Harold Kaufman, con su concepto procedimiento basado en la acción. La validez político-económica es tan importante como la validez científica. Es este un principio heterodoxo recomendado ahora para aplicar la investigación-acción al desarrollo comunitario. Esto soportado en Littré, 1985. Este adelanto cualitativo y participativo en la sociología rural contemporánea ha resultado útil para el estudio de sistemas agrícolas, los síndromes de pobreza, hambre, el control del ambiente y el manejo de la producción agrícola, vistos como una sociología de la agricultura, más comprensiva, en tanto que otros hablan de agricultura alternativa o de tecnologías alternativas y aún de una sociedad alternativa. La Escuela Psicosocial de Kurt Lewin, quien fue el primero en presentar en Estados Unidos el concepto de investigación-acción en el decenio de 1940, está en trance evolutivo hacia esta convergencia. Si bien el trabajo de Lewin en general expresaba preocupaciones similares a las de la investigación-acción participativa de hoy, es decir, teoría práctica, el uso social de la ciencia, el lenguaje y la pertinencia de la información, sus seguidores, un poco después de su muerte, redujeron la amplia trascendencia de las intuiciones de Lewin, atándolas a procesos de grupos pequeños, como la administración de una fábrica, y a cuestiones clínicas, como las referidas a la rehabilitación de excombatientes. Ya en 1970, los implícitos dilemas experimentados por los seguidores de Lewin habían llegado a ser evidentes. Aquí encontramos Rapoport en 1970 como soporte. Pero esto no les impidió formar la actual vertiente llamada desarrollo-organización para la investigación-acción, que se ha introducido en el trabajo comunitario, los sistemas educativos y el cambio de organizaciones. En los primeros años del decenio de 1980, se hicieron esfuerzos para usar lo que se quiso considerar como un método de investigación-acción participativa. Y así lo designaron algunos. No obstante, hace muy poco se nos informó que el desarrollo-organización de los seguidores de Lewin es unidimensional, que no alcanza a promover ningún conocimiento significativo de la sociedad y que refuerza y perfecciona el status quo convencional. Esto soportado en Copyreader y Srivastava de 1987. Los nuevos críticos del desarrollo-organización de los seguidores de Kurt Lewin aconsejan dos maneras de evitar esos fracasos. La primera, desarrollar una materia socio-racionalista que incluya valores éticos y una visión del bien, entre comillas. La segunda, practicar un modo de indagación valorativa, como manera de convivir con las diversas formas de organización social que necesitamos estudiar y también participar directamente de ellas. Es fácil percibir que la Escuela de Desarrollo-Organización de los seguidores de Kurt Lewin, acaso como resultado de una comunicación intelectual osmótica, se ha acercado a la investigación-acción participativa a la cual
Se la llama así con el nuevo apodo de indagación valorativa, en tanto que a la praxeología se le bautiza como sociorracionalismo. Quizás les fuera más fácil aclarar sus posturas teóricas si los aportes de la investigación-acción participativa hechos en el tercer mundo y otras partes fuesen tenidas seriamente en cuenta por los miembros del desarrollo-organización y también por los sociólogos rurales, de manera que los paradigmas buscados por ellos pudieran ser, al fin, construidos. En cuanto a nosotros, los de la investigación-acción participativa, si bien a veces hemos tenido la tentación de creer que hemos estado desarrollando un paradigma alternativo en las ciencias sociales, nuestra actitud ahora es más cautelosa. Si aplicamos literalmente los principios de Thomas Kuhn, no querríamos convertirnos en cancerberos autodesignados por el nuevo conocimiento para dirimir cuáles elementos son científicos y cuáles no. Hacer el mismo juego de los colegas del rutinario ámbito universitario, el juego de superioridad intelectual y control técnico, del cual nosotros desconfiamos. Sería una victoria pírrica para nosotros. ¿Acaso, según lo antes explicado, y de acuerdo con Foucault, debiéramos contentarnos con sistematizaciones conceptuales sucesivas más modestas de conocimientos subyugados, como una tarea perpetua, la cual resulta más estimulante y más creadora? Como gran punto final, abordemos entonces el significado de la investigación-acción participativa. Se necesita la investigación-acción participativa hoy en nuestras sociedades tanto como se necesitaba a nuestro juicio hace 20 años. Dentro de las limitaciones mismas de todo un proceso natural y de los movimientos sociales que pasan por el ciclo normal de nacimiento, madurez y muerte. La respuesta es positiva, siempre que se comprenda que la investigación-acción participativa es un medio para llegar a formas más satisfactorias de sociedad y de acción emprendidas para transformar las realidades con que empezamos el ciclo. Pero debemos mirar más allá de la investigación-acción participativa, porque la actual etapa de cooptación-convergencia tiene necesariamente que llevarnos como un puente a otra cosa distinta, a algo que, siendo cualitativamente diferente, resulte todavía útil y significativo para la realización de los propósitos de la investigación-acción participativa. Para verlo, tenemos que activar el desarrollo de la crisálida para que salga del actual capullo. Aceptada esta condición evolutiva, se puede decir que a favor de una utilización continuada de la investigación-acción participativa hay más argumentos hoy de los que existían en 1970. Como una vez lo escribió Walter Benjamin, subsiste el deseo de que en este planeta experimentemos algún día una civilización que haya abandonado la sangre y el horror. Creemos que la investigación-acción participativa, como procedimiento heurístico de investigación y como todo altruista de vivir, puede continuar y alentar ese deseo. Es evidente que, en general, el mundo atraviesa aún la misma era de la confusión y el conflicto en que nació la investigación-acción participativa. Varios países caracterizados por la opresión clasista mantienen condiciones en que los grandes sectores de la población siguen privados de los bienes de producción, de manera que el pueblo se le ha convertido en un sujeto dependiente. Eso ocasiona sufrimientos materiales, siembra la indignidad humana, produce pérdida de poder para afirmar el propio modo de pensar y sentir de los pueblos. En otras palabras, causa una grave pérdida de autodeterminación. Se produce, en efecto, una degeneración de la democracia política, la que cuando mucho queda reducida a votaciones periódicas para escoger de entre los privilegiados unos individuos que manden sobre los demás, y en esta forma perpetuar la opresión clasista. Es esto lo que sucede en la mayoría de los países denominados democráticos y desarrollados. Por tanto, hay que continuar con la persistencia del enfoque de la investigación-acción participativa. Nuestro enfoque, hasta ahora, nos ha permitido estudiar esta trágica situación, reconociendo la incidencia de las relaciones que se forman entre conocimientos diversos. Esto supera el ritual de los análisis que se hacen rutinariamente sobre la producción material y nos ayuda a justificar la persistencia cíclica de nuestro enfoque. Como se sostuvo en páginas anteriores, podemos comprender que, a fin de dominar al pueblo y hacerlo dependiente y sumiso, en espera de liderazgo e iniciativa, sea para el llamado desarrollo, sea para el cambio social, el arma decisiva en manos de las élites ha sido la supuesta autoridad de los conocimientos formales sobre el conocimiento popular. Lo formal ha sido propiedad exclusiva de las élites. Por tanto, las relaciones desiguales de producción de conocimiento vienen a ser un factor crítico que perpetúa la dominación de una élite o clase sobre los pueblos. Estas relaciones desiguales producen nuevas formas de dominación si las antiguas no se eliminan con cuidado y previsión.
Creemos y afirmamos que la investigación-acción participativa puede seguir siendo durante un buen tiempo un movimiento mundial dirigido y destinado a cambiar esta situación, al estimular el conocimiento popular entendido como sabiduría y conocimientos propios, o como algo que ha de ser adquirido por la autoinvestigación del pueblo. Todo ello con el fin de que sirva de base principal de una acción popular para el cambio social y para un progreso genuino en el secular empeño de hacer efectivas la igualdad y la democracia. Hemos esperado que, como parte de este empeño, la investigación-acción participativa se proyecte más allá del desarrollo y más allá de sí misma hacia una humanística reorientadora de la tecnología cartesiana y de la racionalidad instrumental. Hemos tratado de hacerlo dando más importancia a la escala humana y a lo cualitativo, y desmitificando la investigación y su jerga técnica. Para abordar esto, pueden leer a Feyerabend 1987. Asimismo, hemos trabajado para que simultáneamente la sabiduría popular y el sentido común se enriquezcan y se defiendan para el necesario progreso de las clases trabajadoras y explotadas dentro de un tipo de sociedad más justa, más productiva y más democrática. Para esto pueden abordar a Boydon 1988. El empeño nuestro ha sido tratar de combinar estos dos tipos de conocimientos, con el fin de que se inventen o se adopten técnicas apropiadas sin destruir las raíces culturales particulares. Es esta una tarea esencial que nos atañe a nosotros y a muchos más. Una tarea en la que el mejor y más constructivo conocimiento académico se pueda subsumir con una pertinente y congruente ciencia. Una ciencia que sea popular y tradicional. Los activistas de la investigación-acción participativa hemos venido construyendo puentes para el reencantamiento entre las dos tradiciones. Parece importante perseverar en esta tarea, a fin de producir una ciencia que en verdad libere un conocimiento para la vida. Por tanto, y como último, abordemos el tema del Estado y el poder popular. Por otra parte, queda el asunto del índole problemático del poder estatal, hoy con sus inclinaciones y expresiones violentas. Nos hemos acostumbrado a ver el centralizado Estado-nación como algo dado y natural, como un fetiche. En realidad, se ha gastado mucha energía para construir tales máquinas y estructuras de poder durante varias generaciones. Desde el siglo XVI, con los resultados poco satisfactorios antes expuestos, hoy los practicantes de la investigación-acción participativa, así como las personas provenientes de otras vertientes, nos estamos dando cuenta de la necesidad de refrenar ese violento poder estatal y dar otra oportunidad a la sociedad civil. La oportunidad de recargar sus baterías y de articular y poner en acción su difusa potencia. Es este el poder del pueblo. Se trata de un esfuerzo que se extiende de abajo hacia arriba y de las periferias a los centros. Un empeño en dejar de alimentar de manera incondicional el poder derivado del príncipe. Téngase en cuenta lo que son los dramáticos resultados que han ocurrido hace poco en México, en Haití y en Filipinas. De ahí la tendencia actual a la autonomía, la independencia, la descentralización, el movimiento insurgente de las regiones y provincias, así como la reorganización de obsoletas estructuras nacionales emprendidas por muchos grupos de base y por recientes movimientos culturales, étnicos, sociales y políticos, y en diferentes partes también por las organizaciones de sociedad civil, muchas de las cuales han tenido alguna relación con la investigación-acción participativa o han sido estimuladas por ellas. Gran parte de nuestro mundo contemporáneo, especialmente en Occidente, se ha construido con base, o sobre una base, de odio, codicia, intolerancia, patrioterismo, dogmatismo, autismo y conflicto. La filosofía de la investigación, acción participativa, estimula lo dialécticamente opuesto a estas actitudes. Si el binomio sujeto-objeto ha de ser resuelto con una dialógica horizontal, como lo exige la investigación-acción participativa, este proceso tendrá que afirmar la importancia de el otro y tornarnos heterólogos a todos. Respetar diferencias, escuchar voces distintas, reconocer el derecho de nuestros prójimos para vivir y dejar vivir. O, como diría Michael Bakhtin, sentir lo exotópico. Todo esto bien puede llegar a ser un rasgo estratégico de nuestra época. Cuando nos descubrimos en las otras personas, afirmamos nuestra propia personalidad, nuestra propia cultura y nos armonizamos con un cosmos vivificado. Parece que estos ideales pluralistas, destructores, constructores, a lo yin-yang, van relacionados con profundos sentimientos de las masas populares, en pro de la seguridad y la paz con justicia, en defensa de múltiples y valoradas maneras de vivir
y a favor de una resistencia global contra la homogeneidad. Se nutren con un regreso a la naturaleza en su diversidad y se fortalecen como una reacción de supervivencia ante los tipos y actos de dominación, que son casi siempre de temple machista, que tienen a este mundo medio destruido, culturalmente menos rico y amenazado por fuerzas mortíferas. Si la investigación-acción participativa facilita esta tarea, de manera que ganemos una libertad sin furias y logremos una ilustración con transparencia, es posible justificar la permanencia plena de sus postulados. Será su función la de producir un enlace en la práctica y en la teoría, con subsecuentes etapas evolutivas de la humanidad. Aquel viejo compromiso con la vida sigue latente. Hemos llegado al final de la lectura, la situación actual y las perspectivas de la investigación-acción participativa en el mundo, de Anisur Radman y Orlando Fals Borda, del año 1989. Lectura que se encuentra en el libro La investigación-acción participativa, inicios y desarrollos, edición a cargo de María Cristina Salazar, Editorial Magisterio. Nos hemos enfocado principalmente en Orlando Fals Borda, quien ha sido promotor de este enfoque investigativo en Colombia y en América Latina, y podríamos decir a nivel mundial, y que con su liderazgo ha forjado las líneas de un cambio a nivel de la investigación en América Latina. Los invito a un siguiente podcast en el que finalizaremos esta serie y abordaremos el tema de la metodología y las formas de trabajo con este enfoque investigativo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero que se encuentren bien.